Rey Peste. Un cuento que contiene una alegoría. Los dioses soportan y permitirán en los reyes las cosas que aborrecen en las rutas de los bribones. Tragedia de Bacchés de Ferrex y Porrex. Hacia las 12 de una noche del mes de octubre, y durante el caballeresco reinado del tercer Eduardo, dos marineros pertenecientes a la tripulación del Friandisi, una goleta comercial que navegaba entre Sluis y el Támesis, y que en ese momento estaba anclada en ese río, se quedaron muy sorprendidos al encontrarse sentados en la taberna de una cervecería de la parroquia de St. Andrews, en Londres, cuya taberna tenía por letrero el retrato de un Yalitar. La sala, aunque mal construida, ennegrecida por el humo, de tono bajo, y en todos los demás aspectos de acuerdo con el carácter general de tales lugares en ese periodo, era, sin embargo, en opinión de los grupos grotescos dispersos aquí y allá dentro de ella, suficientemente bien adaptada a su propósito. De estos grupos, nuestros dos marineros eran, en mi opinión, los más interesantes, si no los más llamativos. El que parecía ser el mayor, y a quien su compañero se dirigía con el característico apelativo de piernas, era al mismo tiempo el más alto de los dos. Debía de medir 1,80 m, y una habitual encorvadura de los hombros parecía ser la consecuencia necesaria de una altitud tan enorme. Sin embargo, las deficiencias en otros aspectos compensaban con creces los excesos de altura. Era extremadamente delgado, pero estas bromas, y otras de naturaleza similar, evidentemente no habían producido, en ningún momento, efecto alguno sobre los músculos cachinatorios del alquitrán. La expresión de su semblante, aunque teñida de una especie de indiferencia obstinada hacia los asuntos y las cosas en general, no era por ello menos solemne y seria, más allá de todo intento de imitación o descripción. El marinero más joven era, en apariencia, lo mismo que su compañero. Su estatura no superaba el 1,5 m. Un par de piernas arqueadas y rechonchas sostenían su figura achaparrada y poco manejable, mientras que sus brazos, inusualmente cortos y gruesos, con puños nada ordinarios en sus extremidades, colgaban de sus costados como las aletas de una tortuga. Unos ojos pequeños, sin color, centelleaban en su cabeza. Su nariz permanecía enterrada en la masa de carne que envolvía su cara redonda, llena y morada, y su grueso labio superior descansaba sobre el aún más grueso inferior con un aire de complaciente autosatisfacción, muy acentuado por la costumbre de su dueño de lamérselos a intervalos. Evidentemente, miraba a su alto compañero de barco con un sentimiento entre maravillado y desconcertado, y de vez en cuando le miraba a la cara como el sol rojo del atardecer mira a los riscos de Ben Nevis. Sin embargo, durante las primeras horas de la noche, las peregrinaciones de la digna pareja por las diferentes tabernas de la vecindad habían sido variadas y llenas de acontecimientos. Los fondos, incluso los más abundantes, no siempre son eternos, y fue con los bolsillos vacíos que nuestros amigos se aventuraron en la presente hostería. En el preciso momento, pues, en que comienza propiamente esta historia, Lex y su compañero Hugh Tarpaulin estaban sentados, cada uno con los codos apoyados en la gran mesa de roble que había en el centro de la sala, y con una mano en cada mejilla. Observaban, desde detrás de una enorme jarra de min stuff, no pagado, las portentosas palabras no choke, que para su indignación y asombro estaban marcadas sobre la puerta por medio de ese mismo mineral cuya presencia pretendían negar. No es que el don de descifrar caracteres escritos, un don entre la plebe de la época considerado poco menos cabalístico que el arte de la escritura, pudiera, en estricta justicia, haberse atribuido a ninguno de los discípulos del mar, pero había, a decir verdad, una cierta torsión en la formación de las letras, un indescriptible tambaleo en el conjunto, que presagiaba, en opinión de ambos marineros, una larga racha de mal tiempo, y les determinó de inmediato, en las alegóricas palabras del propio Lex, a arriar todas las velas y zarpar antes que el viento. Después de deshacerse de lo que quedaba de la cerveza y de atarse las puntas de sus cortos jubones, salieron disparados a la calle. A pesar de que Tarpaulin rodó 2 veces hasta la chimenea, confundiéndola con la puerta, su fuga fue finalmente felizmente efectuada,
y a las 12:30 encontraron a nuestros héroes listos para la travesura, corriendo por un callejón oscuro en dirección a la escalera de San Andrés, perseguidos acaloradamente por la casera del Yalitar. En la época de esta azarosa historia, y periódicamente, durante muchos años antes y después, toda Inglaterra, pero más especialmente la metrópoli, resonaba con el temible grito de «peste». La ciudad estaba en gran medida despoblada, y en aquellas horribles regiones, en las proximidades del Támesis, donde, en medio de las oscuras, estrechas e inmundas callejuelas y callejones, se suponía que había nacido el demonio de la enfermedad, solo se encontraban acechando el pavor, el terror y la superstición. Por autoridad del rey, tales distritos estaban prohibidos, y a toda persona se le prohibía, bajo pena de muerte, inmiscuirse en su lúgubre soledad. Sin embargo, ni el mandato del monarca, ni las enormes barreras erigidas en las entradas de las calles, ni la perspectiva de esa muerte repugnante que, con casi absoluta certeza, abrumaba al infeliz a quien ningún peligro podía disuadir de la aventura, impedían que las viviendas desamuebladas y deshabitadas fueran despojadas, por la mano de la rapiña nocturna, de todo artículo, como hierro, latón o plomo, que de alguna manera pudiera ser aprovechado. Por encima de todo, se solía encontrar, al abrirse las barreras cada invierno, que las cerraduras, los cerrojos y las bodegas secretas no habían sido sino una escasa protección para los ricos almacenes de vinos y licores que, teniendo en cuenta el riesgo y las molestias del traslado, muchos de los numerosos comerciantes que tenían tiendas en los alrededores habían consentido en confiar, durante el periodo del exilio, a una seguridad tan insuficiente. Pero muy pocos de los aterrorizados habitantes atribuyeron estos hechos a la mano del hombre. Los espíritus de la peste, los duendes de la peste y los demonios de la fiebre eran los diablillos populares de la maldad, y cada hora se contaban historias tan sangrientas y escalofriantes que toda la masa de edificios prohibidos quedaba, al final, envuelta en el terror como en un sudario, y el saqueador mismo se ahuyentaba a menudo por los horrores que sus propias depredaciones habían creado, dejando todo el vasto circuito del distrito prohibido a la penumbra, el silencio, la pestilencia y la muerte. Fue por una de las terribles barreras ya mencionadas, y que indicaba que la región de más allá estaba bajo la prohibición de la peste, que, al descender por un callejón, Piernas y el digno Hugh Tarpaulin encontraron su progreso súbitamente impedido. Regresar era imposible, y no había tiempo que perder, ya que sus perseguidores les pisaban los talones. Para los marinos de pura raza, trepar por el tosco entramado de tablas era una nimiedad, y enloquecidos por la doble excitación del ejercicio y el licor, saltaron sin vacilar al interior del recinto, y manteniendo su ebrio rumbo con gritos y alaridos, pronto se vieron desconcertados en sus ruidosos e intrincados recovecos. Si no hubieran estado intoxicados más allá del sentido moral, sus tambaleantes pasos habrían quedado paralizados por los horrores de su situación. El aire era frío y brumoso. Los adoquines, desprendidos de sus lechos, yacían en salvaje desorden entre la hierba alta y rancia, que brotaba alrededor de los pies y los tobillos. Las calles estaban llenas de casas derruidas. Por todas partes reinaban los olores más fétidos y venenosos, y con la ayuda de esa luz espantosa que, incluso a medianoche, nunca deja de emanar de una atmósfera vaporosa y pestilente, se podía discernir, tendido en los callejones y callejuelas, o pudriéndose en las viviendas sin ventanas, el cadáver de muchos saqueadores nocturnos detenidos por la mano de la peste en el momento mismo de perpetrar su robo. Pero ni las imágenes, ni las sensaciones, ni impedimentos como estos podían detener el curso de unos hombres que, valientes por naturaleza, y especialmente en aquella época, rebosantes de valor y de unminestuf, se habrían lanzado, tan rectos como su condición se lo hubiera permitido, impertérritos hacia las mismas fauces de la muerte. Hacia adelante, todavía hacia adelante, acechaban los lúgubres Piernas, haciendo que la desolada solemnidad resonara y se repitiera con gritos como los terribles gritos de guerra de los indios, y hacia adelante, todavía hacia adelante, rodaba el tosco Lona, agarrado al jubón de su compañero más activo, y superando con creces los esfuerzos más extenuantes de este último en lo que se refiere a la música vocal,
con rugidos de toro en bajo, desde la profundidad de sus estentóreos pulmones. Evidentemente, habían llegado al bastión de la peste. A cada paso o zambullida, su camino se hacía más ruidoso y horrible, los senderos más estrechos e intrincados. Enormes piedras y vigas que caían de los decadentes tejados por encima de ellos, daban testimonio, por su hosco y pesado descenso, de la gran altura de las casas circundantes, y aunque era necesario un gran esfuerzo para forzar el paso a través de los frecuentes montones de basura, no era raro que la mano cayera sobre un esqueleto o descansara sobre un cadáver más carnoso. De repente, cuando los marineros tropezaron con la entrada de un edificio alto y de aspecto espantoso, un grito más estridente de lo habitual, procedente de la garganta del excitado Piernas, fue contestado desde el interior, en una rápida sucesión de chillidos salvajes, risueños y diabólicos. Sin amedrentarse ante sonidos que, de tal naturaleza, a tal hora y en tal lugar, podrían haber helado la sangre de corazones menos irrevocablemente encendidos, la pareja de borrachos se precipitó de cabeza contra la puerta, la abrió de golpe y entró tambaleándose en medio de las cosas con una andanada de maldiciones. La habitación en la que se encontraban resultó ser la tienda de un empresario de pompas fúnebres, pero una trampilla abierta, en la esquina del piso cercana a la entrada, daba a una larga serie de bodegas de vino, cuyas profundidades el sonido ocasional de botellas reventadas proclamaba que estaban bien almacenadas con su contenido apropiado. En medio de la sala había una mesa, en cuyo centro se alzaba una enorme cuba de lo que parecía ser ponche. Botellas de diversos vinos y licores, junto con jarras, cántaros y jarras de todas las formas y calidades, estaban esparcidas profusamente sobre la mesa. A su alrededor, sentados en caballetes, había 6 personas. Trataré de describirlos uno por uno. Frente a la entrada, y un poco por encima de sus compañeros, se sentaba un personaje que parecía ser el presidente de la mesa. Su estatura era enjuta y alta, y Lex se quedó perplejo al contemplar en él una figura más demacrada que él mismo. Su rostro era tan amarillo como el azafrán, pero ningún rasgo, salvo uno solo, era lo suficientemente marcado como para merecer una descripción particular. Este rasgo consistía en una frente tan inusual y horriblemente alta, que parecía un gorro o corona de carne añadida a la cabeza natural. Tenía la boca fruncida y con hoyuelos en una expresión de espantosa afabilidad, y sus ojos, como los de todos los comensales, estaban vidriosos por los vapores de la embriaguez. Este caballero estaba vestido de pies a cabeza con un manto de terciopelo de seda negro ricamente bordado, que envolvía negligentemente su figura a la manera de una capa española. Llevaba la cabeza llena de plumas de Marta, que movía de un lado a otro con aire alegre y cómplice, y en la mano derecha sostenía un enorme hueso de muslo humano, con el que parecía haber derribado a algún miembro de la compañía por una canción. Frente a él, y de espaldas a la puerta, había una dama de carácter no menos extraordinario. Aunque era tan alta como la persona que acabamos de describir, no tenía derecho a quejarse de su antinatural emaciación. Evidentemente se hallaba en la última fase de una hidropesía, y su figura se asemejaba mucho a la del enorme ponche de cerveza de octubre que se hallaba, con la cabeza hundida, a su lado, en un rincón de la habitación. Su cara era muy redonda, roja y llena, y tenía la misma peculiaridad, o más bien la misma falta de peculiaridad, que ya he mencionado en el caso del presidente, es decir, que solo un rasgo de su rostro era lo suficientemente distinguido como para necesitar una caracterización separada. De hecho, el agudo Tarpaulin observó inmediatamente que la misma observación podría haberse aplicado a cada una de las personas del grupo, cada una de las cuales parecía poseer el monopolio de alguna parte particular de la fisonomía. En el caso de la dama en cuestión, esta parte resultó ser la boca. Comenzaba en la oreja derecha y se abría hacia la izquierda con un tremendo abismo. Los cortos colgantes que llevaba en ambos pabellones auriculares se balanceaban continuamente en la abertura. Sin embargo, se esforzaba por mantener la boca cerrada y parecer digna, con un vestido que consistía en un sudario recién almidonado y planchado que le llegaba hasta la barbilla,
con un volante de muselina de batista. A su derecha estaba sentada una diminuta joven a la que parecía tratar con condescendencia. Esta pequeña y delicada criatura, en el temblor de sus consumidos dedos, en el tono lívido de sus labios y en la leve mancha que teñía su tez, por lo demás plomiza, daba evidentes indicios de una tisis galopante. Un aire de extrema elegancia, sin embargo, impregnaba todo su aspecto. Llevaba, de una manera elegante, una gran y hermosa sábana de la más fina hierba india, su cabello colgaba en tirabuzones sobre su cuello, una suave sonrisa jugaba alrededor de su boca, pero su nariz, extremadamente larga, delgada, sinuosa, flexible y llena de granos, colgaba muy por debajo de su bajo vientre, a pesar de la delicadeza con que de vez en cuando la movía a un lado y a otro con la lengua, daba a su semblante una expresión un tanto equívoca. Frente a ella, y a la izquierda de la hidrópica dama, estaba sentado un viejecito hinchado, jadeante y gotoso, cuyas mejillas reposaban sobre los hombros de su dueño como dos grandes vejigas de vino de Oporto. Con los brazos cruzados y una pierna vendada depositada sobre la mesa, parecía creerse con derecho a alguna consideración. Evidentemente, se enorgullecía mucho de cada detalle de su aspecto personal, pero se deleitaba especialmente en llamar la atención sobre su sobretodo de colores chillones. A decir verdad, no debió de costarle poco dinero, y estaba confeccionado a su medida con uno de los curiosos mantos de seda bordados que forman parte de esos gloriosos escudos que, en Inglaterra y en otros lugares, suelen colgarse en algún lugar visible de las moradas de la aristocracia difunta. Junto a él, y a la derecha del presidente, había un caballero con largas medias blancas y calzones de algodón. Su cuerpo temblaba, de manera ridícula, con un ataque de lo que Tarpaulin llamaba, los horrores. Sus mandíbulas, que acababan de ser afeitadas, estaban fuertemente atadas con una venda de muselina, y sus brazos, sujetos de manera similar en las muñecas, le impedían servirse con demasiada libertad de los licores que había sobre la mesa, una precaución que se hacía necesaria, en opinión de Piernas, por el aspecto peculiarmente sórdido y bebedor de vino de su rostro. Sin embargo, un par de orejas prodigiosas, que sin duda resultaba imposible confinar, sobresalían en la atmósfera del apartamento, y de vez en cuando se agitaban en un espasmo al oír el sonido del corcho. Frente a él, en sexto y último lugar, se hallaba un personaje de aspecto singularmente rígido que, aquejado de parálisis, debía de sentirse, hablando en serio, muy incómodo en su poco confortable vestimenta. Iba vestido, de forma un tanto singular, en un nuevo y hermoso ataúd de caoba. Su parte superior, o pieza de cabeza, presionaba el cráneo del portador y se extendía sobre él a modo de capucha, dando a todo el rostro un aire de indescriptible interés. Se habían cortado sisas en los costados, no más por elegancia que por conveniencia, pero el vestido, sin embargo, impedía a su propietario sentarse tan erguido como sus compañeros, y mientras yacía recostado contra su caballete, en un ángulo de 45 grados, un par de enormes ojos de anteojo entornaban sus espantosos blancos hacia el techo con absoluto asombro de su propia enormidad. Delante de cada uno de los presentes había un trozo de cráneo que servía de vaso. Por encima estaba suspendido un esqueleto humano, con una cuerda atada a una de las piernas y sujeta a una anilla del techo. La otra extremidad, que no estaba sujeta por ningún grillete, sobresalía del cuerpo en ángulo recto, haciendo que todo el armazón, suelto y traqueteante, colgara y girara al capricho de cada ráfaga de viento que entraba en el apartamento. En el cráneo de este horrible ser yacía una gran cantidad de carbón encendido, que arrojaba una luz irregular pero viva sobre toda la escena, mientras que los ataúdes y otros objetos pertenecientes a la tienda de una funeraria estaban amontonados alrededor de la habitación y contra las ventanas, impidiendo que ningún rayo escapara a la calle. A la vista de esta extraordinaria asamblea, y de su aún más extraordinaria parafernalia, nuestros dos marineros no se comportaron con el grado de decoro que cabía esperar. Lex, apoyado en la pared cerca de la cual se encontraba, dejó caer la mandíbula más abajo de lo habitual y abrió los ojos en toda su extensión, mientras que Hugh Tarpaulin,
Inclinándose para poner la nariz a la altura de la mesa y extendiendo una palma sobre cada rodilla, prorrumpió en un largo, fuerte y obstinado rugido de risa inoportuna e inmoderada. Sin embargo, sin ofenderse por un comportamiento tan excesivamente grosero, el alto presidente sonrió muy amablemente a los intrusos, les saludó dignamente con su cabeza de plumas de Marta y, levantándose, tomó a cada uno por un brazo y lo condujo a un asiento que otros de la compañía habían colocado mientras tanto para su acomodo. Piernas no opuso la menor resistencia a todo esto, sino que se sentó como se le indicaba, mientras que el galante Hugh, retirando su caballete de ataúd de su puesto cerca de la cabecera de la mesa, hasta la proximidad de la pequeña dama consumida de la sábana de enrollar, se acomodó a su lado con gran regocijo, y vertiendo un vaso de vino tinto, lo bebió para su mejor conocimiento. Pero ante esta presunción, el rígido caballero del ataúd pareció muy molesto, y podrían haberse producido graves consecuencias si el presidente, golpeando la mesa con su porra, no hubiera desviado la atención de todos los presentes hacia el siguiente discurso. Es nuestro deber en esta feliz ocasión. Apártense, interrumpió Lex, muy serio, apártense un poco, les digo, y dígannos quién demonios son todos ustedes, y qué negocios tienen aquí, aparejados como los asquerosos esquivadores, y tragando la acogedora ruina azul guardada para el invierno por mi honesto compañero de barco, Will Wimble, el enterrador. Ante este imperdonable acto de mala educación, todos los miembros de la compañía se pusieron en pie y profirieron la misma rápida sucesión de gritos salvajes y diabólicos que antes habían llamado la atención de los marineros. El presidente, sin embargo, fue el primero en recobrar la compostura, dirigiéndose a Lex con gran dignidad, reanudó la conversación. De buena gana complaceremos cualquier curiosidad razonable por parte de huéspedes tan ilustres, aunque no hayan sido invitados. Sabed, pues, que en estos dominios soy monarca, y aquí gobierno con imperio indiviso bajo el título de Rey Peste el I. Este aposento, que sin duda suponéis profanamente que es la tienda de Will Wimble, el enterrador, un hombre a quien no conocemos, y cuyo apelativo plebeyo nunca antes de esta noche ha frustrado nuestros oídos reales, este aposento, digo, es la cámara d'ais de nuestro palacio, dedicada a los consejos de nuestro reino y a otros fines sagrados y elevados. La noble dama que se sienta enfrente es la reina Peste, nuestra serenísima consorte. Los otros exaltados personajes que contempláis son todos de nuestra familia, y llevan las insignias de la sangre real bajo los títulos respectivos de Su Gracia el Archiduque Pestífero, Su Gracia el Duque Pestiential, Su Gracia el Duque Tempest y Su Alteza Serenísima la Archiduquesa Ana Pest. En lo que concierne, continuó, a su demanda del asunto sobre el que nos reunimos aquí en consejo, podríamos ser perdonados por responder que concierne, y concierne solo, a nuestro propio interés privado y real, y no es de ninguna manera importante para nadie más que para nosotros mismos. Pero en consideración a esos derechos a los que como invitados y extraños pueden sentirse autorizados, explicaremos además que estamos aquí esta noche, preparados, mediante una investigación profunda y precisa, para examinar, analizar y determinar a fondo el espíritu indefinible, las cualidades y naturaleza incomprensibles de esos inestimables tesoros del paladar, los vinos, las cervezas y los licores de esta hermosa metrópolis. Al hacerlo, no avanzaremos más en nuestros propios designios que en el verdadero bienestar de ese soberano sobrenatural cuyo reinado está por encima de todos nosotros, cuyos dominios son ilimitados y cuyo nombre es muerte. Cuyo nombre es Davy Jones, jaculó Lona, ayudando a la dama a su lado a tomar una copa de licor, y sirviéndose otra para él. Varón profano, dijo el presidente, dirigiendo ahora su atención al digno Hugh, desgraciado profano y execrable. Hemos dicho que, en consideración a esos derechos que, incluso en tu inmunda persona, no sentimos inclinación a violar, hemos condescendido a responder a tus groseras e irrazonables preguntas. No obstante, por tu profana intromisión en nuestros consejos, creemos que es nuestro deber multarte a ti y a tu compañero con un galón a cada uno de correa negra, habiendo bebido lo que para la prosperidad de nuestro reino,
de un solo trago y sobre tus rodillas dobladas, seréis inmediatamente libres de seguir vuestro camino o de quedaros y ser admitidos a los privilegios de nuestra mesa, según vuestros respectivos e individuales placeres. Sería absolutamente imposible, replicó Lex, a quien las suposiciones y la dignidad del rey Peste ya habían inspirado evidentemente algunos sentimientos de respeto, y que se levantó y se mantuvo firme junto a la mesa mientras hablaba. Sería, por favor de vuestra majestad, absolutamente imposible guardar en mi bodega ni siquiera una cuarta parte del mismo licor que vuestra majestad acaba de mencionar. Por no hablar de las cosas que se han subido a bordo esta mañana como lastre, y por no hablar de las diversas cervezas y licores embarcados esta noche en varios puertos, en este momento tengo un cargamento completo de un minestuf, tomado y debidamente pagado a la señal del Yalitar. Por lo tanto, tened la bondad, majestad, de aceptar el testamento por el hecho, pues de ninguna manera puedo ni quiero tragarme otra gota, y menos aún una gota de esa villana agua de sentina que responde al nombre de Correa Negra. No digas eso, interrumpió Lona, asombrada no más por la longitud del discurso de su compañero que por la naturaleza de su negativa. No digas eso, gordo, y yo digo, piernas, que nada de tu palabrería. Mi casco sigue siendo ligero, aunque confieso que tú mismo pareces un poco sobrecargado, y en cuanto a tu parte de la carga, antes que levantar una borrasca, buscaría yo mismo un lugar para estibarla, pero... Este procedimiento, interpuso el presidente, no está en absoluto de acuerdo con los términos de la sentencia, que es por naturaleza mediana, y no puede ser alterada o revocada. Las condiciones que hemos impuesto deben ser cumplidas al pie de la letra, y eso sin dudarlo un momento. De no ser así, decretamos que seáis atados de pies y manos y debidamente ahogados como rebeldes en vuestro barril de cerveza de octubre. ¿Una sentencia? ¿Una sentencia? ¿Una sentencia justa? ¿Una sentencia gloriosa? Una condena dignísima y santa, gritó la familia Peste al unísono. El rey elevó la frente en innumerables arrugas, el ancianito gotoso resopló como un par de fuelles, la dama de la sábana de enrollar agitó la nariz de un lado a otro, el caballero de los calzoncillos de algodón aguzó las orejas, la del sudario jadeó como un pez moribundo, y el del ataúd miró tieso y entornó los ojos. Uf. Uf. Uf, rió Tarpaulin, sin hacer caso de la excitación general. Uf. 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 Estaba diciendo, dijo, cuando el señor King Pest clavó su Marlinspark, que en cuanto al asunto de 2 o 3 galones más o menos de Correa Negra, era una nimiedad para un barco de mar tan estrecho como yo, sin exceso de tripulación, pero cuando se trata de beber a la salud del diablo, a quien Dios associe, y bajar sobre mis tuétanos a su malhadada majestad allí presente, a quien sé, tan bien como sé que yo mismo soy un pecador, que no es nadie en todo el mundo más que Timur Ligurli, el actor de teatro. Es algo muy distinto, que escapa por completo a mi comprensión. No se le permitió terminar este discurso con tranquilidad. Al oír el nombre de Timur Ligurli, toda la asamblea saltó de sus asientos. Traición, gritó su majestad el rey Pestei. Traición, dijo el hombrecillo de la gota. Traición, gritó la archiduquesa Ana Peste. Traición, murmuró el caballero con las mandíbulas atadas. Traición, gruñó el del ataúd. Traición. Traición, chilló su majestad de la boca, y, agarrando por la parte trasera de los calzones al desdichado Lona, que acababa de empezar a servirse una calabaza de licor, lo levantó en el aire y lo dejó caer sin ceremonia en la enorme garrafa abierta de su querida cerveza. Subiendo y bajando, durante unos segundos, como una manzana en un cuenco de ponche, desapareció finalmente en medio del remolino de espuma que, en el ya efervescente licor, sus forcejeos consiguieron crear fácilmente. Sin embargo, el alto marinero no se quedó de brazos cruzados al ver la derrota de su compañero. Empujando a King Pest a través de la trampa abierta,
el valiente Lex cerró la puerta sobre él con un juramento, y se dirigió hacia el centro de la habitación. Aquí, derribando el esqueleto que se balanceaba sobre la mesa, lo colocó a su alrededor con tanta energía y buena voluntad que, cuando los últimos destellos de luz se extinguían en el interior del apartamento, consiguió arrancarle los sesos al señorito de la gota. Apresurándose entonces con todas sus fuerzas contra el fatídico barril lleno de cerveza de octubre y Hugh Tarpaulin, lo hizo rodar en un instante. Salió un diluvio de licor tan feroz, tan impetuoso, tan abrumador, que la habitación se inundó de pared a pared, la mesa cargada se volcó, los caballetes fueron arrojados sobre sus espaldas, la tina de ponche a la chimenea, y las damas se pusieron histéricas. Montones de muebles de la muerte revoloteaban por todas partes. Jarras, cántaros y garrafas se mezclaban promiscuamente en la melé, y las jarras de mimbre chocaban desesperadamente con las botellas de chatarra. El hombre de los horrores se ahogó en el acto, el señorito tieso se fue flotando en su ataúd, y el victorioso Piernas, agarrando por la cintura a la gorda del sudario, salió corriendo con ella a la calle, y se dirigió a toda velocidad hacia el Friandisi, seguido a vela fácil por el temible Hugh Tarpaulin, que, tras estornudar 3 o 4 veces, jadeaba y resoplaba tras él con la archiduquesa Anapest.